Hola, ¿cómo estás? Soy la doctora Raquel Vergara y te voy a contar lo que estuvimos charlando en el último taller semanal que le he dado a llamar cómo mejorar y mantener la salud. Y en el último taller hablamos de la tiroides. ¿Cuáles son los temas que tocamos en el taller? Vimos los tipos de afecciones de la glándula tiroides, cuáles son los conflictos bioemocionales, qué alimentos te pueden ayudar, el tratamiento que se realiza y las preguntas. Bien, la glándula es una glándula de tipo de secreción endocrina. Endocrina quiere decir que se liberan sustancias hacia adentro del cuerpo. Se encuentra en el cuello, está formada por dos lóbulos unidas por un istmo y es la glándula la que secreta las hormonas T3 y la T4. Estas hormonas regulan el metabolismo, del crecimiento y del control del calcio. La hormona estimulante de la glándula tiroides se secreta en las células de la hipófisis, la cual es la TSH. Si vos tenés problemas tiroideos, te va a sonar que cuando te piden el laboratorio, te piden la TSH y la T4, las cuales nos van a indicar el tipo de alteración que esté teniendo la secreción de esta glándula. Por ejemplo, en el caso de que haya poca liberación de TSH, hay un hipotiroidismo. Con un aumento de la secreción hay un hipertiroidismo. Es decir, que aumenta la función de la glándula. La hormona T4 se genera en la glándula tiroides y esta a su vez es estimulada por la hipófisis. Entonces, cuando hay un aumento de la hormona T4 hay un hipertiroidismo y cuando hay una disminución, un hipotiroidismo. Estas dos afecciones son las más conocidas, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. O sea, que cuando vas al doctor y te pide un laboratorio para saber qué es lo que está pasando, si es que tenés una alteración en la glándula tiroides, vas a ver el resultado de estas dos hormonas principales. La TSH, que es la liberada por la hipófisis, y la T4, que se libera desde la glándula tiroides en sí. Entonces, dentro de las afecciones de las glándulas tiroides están el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, pero también hay otras afecciones, por ejemplo, la que se llama tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad de tipo autoinmune, y también afecciones más serias como el cáncer. Bien, ¿cuáles son los síntomas que puedes tener si tenés afectada la glándula tiroidea? Es muy conocido, la verdad que es bastante frecuente de escuchar,
en el consultorio que tenés, por ejemplo, cansancio mental, cansancio físico. También muchas veces me consultan porque están subiendo de peso y no están comiendo en grandes cantidades, o sea, no hay una relación entre lo que se come y el aumento de peso. También puede haber alteraciones a nivel cardíaco, palpitaciones o el lentecimiento del pulso. Alteraciones también en las mujeres de los ciclos menstruales, la caída de cabello, la fragilidad en las uñas. Esos son síntomas bastante frecuentes de ver. Bien, esa es la parte médica en sí de las afecciones de la glándula tiroidea. O sea, vos te encontrás que tenés síntomas de la glándula tiroides y vas y haces la consulta con el médico, ya sea con el especialista o con el médico que estés concurriendo habitualmente, y le decís, bueno, creo que puedo tener afecciones de la glándula tiroidea, o por los síntomas el médico te puede decir, bueno, vamos a pedir hormonas tiroideas para descartar alguno de estos tipos de afecciones. Perfecto, haces el diagnóstico y ahora te voy a contar de la descodificación biológica. Con la descodificación biológica lo que hacemos es buscar cuáles son los conflictos emocionales que secundariamente dan el síntoma físico, el cambio en el cuerpo, la adaptación del cuerpo a esas situaciones conflictivas emocionales por las que ha pasado esa persona en algún momento de su vida. Bien, para entender cuál es el conflicto o cuáles son los conflictos, porque la descodificación biológica lo que hace es relacionar el tipo de tejido que esté afectado con el tipo de vivencia de esa situación conflictiva emocional y definir cuál es el posible conflicto que ha vivido esa persona en el tiempo. ¿Sí? Esto va en relación a la funcionalidad del órgano afectado, va en función del tipo de tejido afectado, en función del tiempo que ha transcurrido desde el comienzo de la enfermedad, o sea, una serie de datos que tenemos que tener para poder hacer esta descodificación biológica o biodescodificación. Bien, entendiendo que la funcionalidad de la hormona de la glándula tiroidea tiene que ver con todo el movimiento del metabolismo, y si hay una disminución de su función, disminución de la liberación de las hormonas tiroideas, todo el metabolismo se enlentece, y si hay un aumento de la liberación de estas hormonas, todo el metabolismo se acelera. Entonces, lo primero que podemos hacer es una relación con los conflictos, con el tiempo que tienen las personas, que vive la persona que está en conflicto y que tiene, por ejemplo, un hipotiroidismo. Son esas personas que siempre llegan tarde, que les cuesta llegar a tiempo, que necesitarían un poco más de tiempo, que parece que siempre les falta el tiempo. Y muchas veces están muy tranquilas y
se dan su tiempo para hacer las cosas, pero como en la vida tienen límites, por ejemplo, tienen que llegar a un trabajo en determinado horario, o tienen que presentar algún estudio o o asistir a alguna reunión. Cuando se nota este conflicto, en los últimos minutos, cuando tienen el límite para asistir, para concurrir a ese evento, ahí es cuando aparece la necesidad de que el tiempo se acelere. Y muy por el contrario, parece que no les queda tiempo, parece que siempre les es poco el tiempo que están teniendo. ¿Sí? Esa es la vivencia de la persona que tiene un hipotiroidismo, la necesidad de que el tiempo vaya más lento. ¿Sí? Y en el caso del hipertiroidismo es una persona que se encuentra en un gran estrés. Es una persona que ha pasado por un gran estrés y varias situaciones de estrés, en el que sí o sí necesitan hacer todo a tiempo, presentar los trabajos, y probablemente tengan 2 o 3 trabajos o 2 o 3 ocupaciones en los cuales se encuentran muy estresados y necesitan hacer llegar las cosas con el trabajo a tiempo. ¿Sí? Bueno, esos son los conflictos emocionales que tiene esta glándula. Uno de los conflictos que te puedo contar como ejemplo en relación a esta situación es que un hermano, ¿sí?, que tiene la pérdida de su hermano mayor, es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que no tiene que ver con trabajo en sí. Por lo general es más fácil observarlo, manifestándose en ese aspecto. Pero, por ejemplo, el hermano que ha perdido, ¿sí?, a su hermano mayor, y después le aparece el hipotiroidismo, ¿no? ¿Qué es lo que ha sentido inconscientemente? Porque esto se maneja a nivel inconsciente. Siente que el que sigue en la línea del tiempo con respecto a la muerte, entonces es un conflicto de supervivencia, el que sigue en el tiempo es él. Entonces, lo que necesita es que el tiempo se detenga. Ese es el conflicto vivido, es un ejemplo de un conflicto vivido, ¿sí? O bien la necesidad de que el tiempo vaya más lentamente porque se siente que el tiempo siempre falta. Bien. Por supuesto que esto siempre se tiene que resolver, la mayoría de las veces en el consultorio, porque al haber atravesado la barrera de la mente, las enfermedades, y al haberse instalado a nivel del cuerpo, quiere decir que hay un bloqueo grande, quiere decir que la persona no, al estar viviendo de forma inconsciente estos conflictos, no lo puede manejar y directamente pasan al cuerpo, pasan a hacerse físicos, concretos. Un agrandamiento de la glándula, bueno. Entonces es importante sí verlo en consultorio, en consulta, dejarse guiar por una persona que realmente sepa hacer la guía para poder resolver el conflicto. Y lo que es ideal, si es que se pueden solucionar los conflictos vividos, después hacer el seguimiento con los laboratorios, con ecografías necesarias para poder decir, bueno, listo, esto está solucionado
y estás liberado, has soltado estos conflictos y vivís más tranquilo. Seguramente ya haciendo conciencia de lo que estás viviendo, se suaviza el estrés en el que se está viviendo. Ya empezar por eso es bastante interesante con respecto a la resolución de la afección de esta glándula. Bien, ¿cuáles son los alimentos que yo te quiero recomendar para que consumas en el caso de que tenés una alteración de tipo hipotiroidismo, descenso de la hormona o déficit de yodo? Porque también se dice, por ejemplo, acá en esta zona de noroeste, que tenemos hipotiroidismo endémico debido a la poca cantidad de yodo, ¿sí?, que tienen el agua, los alimentos, etc. Entonces, por un lado también se puede, más allá de los conflictos vividos, podemos ayudar con el cambio en la alimentación y hacer una alimentación más variada, incorporar, por ejemplo, alimentos como las que tengan el yodo, por ejemplo, son la sal marina, los crustáceos, los animales marinos, algas marinas también, o sea, hacer una incorporación de estos tipos de alimentos, el pollo, los vegetales de hojas verdes, cítricos, ¿sí?, las almendras, los dátiles también tienen un buen aporte de yodo. Pero te cuento que así como hay alimentos que te ayudan, también hay alimentos que son bociógenos. Contienen enzimas, ¿sí?, que alteran la funcionalidad de las hormonas tiroideas. Entonces hay que evitarlos o hay que disminuir su consumo. Por ejemplo, la soja, el gluten, el centeno, la palta, ¿sí? Disminuir el consumo, no eliminarlos completamente, sino que para mí, lo que siempre les recomiendo a mis pacientes es hacer una dieta más bien variada, no necesariamente sacarlas del todo a ese tipo de alimentos. Pero la que sí he visto que altera realmente la funcionalidad de la glándula tiroides es la soja. Así que es algo que hay que evitar cuando una persona tiene un hipotiroidismo, por ejemplo, o cuando tiene un bocio, por ejemplo, hay que evitarla. Bueno, te cuento un poquito nada más de lo que hay en cuanto a lo que es el tratamiento de estas afecciones, ¿no? Que son, porque eso sí o sí hay que hacerlo en el consultorio, con el endocrinólogo, hacer los controles correspondientes. Están los reemplazos hormonales, si hay una disminución de las hormonas, ¿no?, seguramente con la T4, o si hay un aumento de las glándulas con el medicamento antitiroideo, ¿no? La pregunta sería si es que se cura. Esa es la pregunta del millón, porque como son afecciones de tipo crónica, es decir, que se mantienen en el tiempo, la gente ya lo ha tomado como que no se cura y que va a tomar la pastillita para siempre. Bueno, yo creo que lo más importante en esto es hacer los controles correspondientes para saber si las dosis de hormonas están bien dadas, si haciéndola, por ejemplo, se hace una sesión de descodificación y sí o sí tenemos que hacer controles posteriores, no directamente, por ejemplo, dejar de tomar la medicación, para nada. Hay que hacer los controles posteriores y te cuento que yo sí vi personas que se curaron. Sí las vi. ¿Por qué?
porque haciendo los controles correspondientes, la glándula ya no presenta alteraciones. En el laboratorio no se ven alteraciones, ¿sí? Pero las personas se mantienen, sí, en control. Bien, eso es lo que te quería contar. Es básicamente lo que hemos visto en el taller. Por supuesto que en el taller se ve todo más profundamente. Y así que te invito a que hagas el próximo. El próximo taller va a ser el día 10 de noviembre a las 9, a las 21 horas. El tema que vamos a tocar en ese taller es depresión. Depresión, muchas veces podés sentirte que te empujan a deprimirte, a sentirte triste por las situaciones que puedan pasar en la vida, por situaciones de crisis, ya sea económicas, de salud, por problemas de relaciones personales, y digamos que pareciera cuando la persona entra en depresión que no puede salir de ahí. Así que bueno, vamos a tratar en el próximo taller la depresión y qué es lo que podemos hacer para salir de esa depresión, para salir de esas crisis. ¿Sí? Te invito entonces al próximo taller que va a ser por Zoom y nos vemos ahí. También te invito a que te suscribas al canal. Yo estoy subiendo estos videos una vez por semana, depende del tiempo que tenga. A veces lo puedo hacer 2 veces por semana, pero por lo menos una vez a la semana estoy subiendo algún video, y siempre estoy subiendo meditaciones, porque es importante también darse un tiempito para meditar y después continuar con la vida un poco más relajado, un poco más suelto y más en contacto con el presente. Eso es lo importante. ¿Sí? Te invito entonces, soy la doctora Raquel Vergara. También puedes visitar la página web raquelvergara.com. Ahí estoy subiendo bastante información. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video, o en el próximo audio, o en el próximo Zoom, el próximo taller. Que estés muy bien. Y como siempre les digo, como siempre te digo, disfruta tu vida sana.